Bendiciones a cada uno de aquellos que nuevamente se ha conectado acá con su página Reino Unido Centro de Adoración. Le damos las gracias en esta hora porque nos han permitido entrar una vez más a sus hogares a través de esta palabra que el Señor ha puesto en el corazón de su amigo y hermano. Y en esta hora estaremos meditando acerca de la palabra del Señor, y el tema en el cual nos estaremos moviendo es: ¿será Jesús ocasión de caer? ¿Usted qué cree? Han habido muchas experiencias últimamente a través de ministros y de diferentes personalidades que se han movido de manera teológica, de manera doctrinaria, y que han dejado, si se quiere, un sabor amargo en algunas personas que han recogido malas experiencias. Pero hoy, a través de la palabra, al filo de la palabra, estaremos viendo si es el Señor el responsable de todo este tipo de experiencias, o será que el hombre ha puesto su corazón, su mirada en algo opuesto a lo que Hebreos 12:2 dice: y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Será que es esa la razón por la que el hombre ha tenido experiencias negativas y piensa que en el fondo aquel al que niega en su corazón es aquel que no tiene la culpa? Eso lo veremos en esta hora, y para eso todo aquel que tiene acceso a la palabra del Señor lo invito a que la abra en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, en el capítulo 11, estaremos viendo sus versículos del 1 al 6 y veremos la experiencia que tuvo Juan el Bautista y cuál fue la respuesta que Jesucristo le dio a él misma, que en estos tiempos se está poniendo en nuestro corazón, para que nosotros entendamos que la duda que Juan el Bautista tuvo en ese entonces será la que quizá en algunos venga a dar a sus corazones. Pero ¿será eso lo que Dios quiere? ¿O será que la respuesta de Dios es otra? Pero somos nosotros los que no hemos entendido cuál es el mensaje de su palabra para nuestras vidas en estos tiempos. Amén. Así de que usted, si tiene acceso a la palabra del Señor, lo invito. Leeremos en el libro de Mateo, en el capítulo 11, y sus versículos del 1 al 6. Y la palabra del Señor, que ya es bendita, dice así: los mensajeros de Juan el Bautista. Dicen la palabra del Señor en el capítulo 11 de Mateo, en sus versículos del 1 al 6. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y vea el 6: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Concéntrese en ese versículo 6, porque es de eso lo que el Señor pone en mi corazón en esta hora, y es acerca de ello lo que vamos a meditar en la palabra del Señor. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Veamos primeramente la experiencia que Juan el Bautista tuvo, porque Juan el Bautista fue un gran vocero, aquel del cual era enviado antes de que Cristo viniera a dar a conocer su ministerio. Recuerde usted que Juan el Bautista era aquel que había sido anunciado por los profetas que habría de llegar y que vendría a abrir el campo a Cristo para que él hablara acerca del reino venidero. Usted ve, por ejemplo, en el libro de Mateo, en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 3, usted notará que el mismo Juan el Bautista fue aquel al cual Jesucristo acudió para ser bautizado, aquel que se oponía a que Cristo fuera bautizado por él. Pero Juan el Bautista le decía: Señor, tú vienes a mí cuando soy yo el que tendría que recibir de ti. Sin embargo, Jesucristo le dijo: deja, para que sea toda palabra de justicia, bautízame. Y aquel mismo Juan, que en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan 1:29, al ver a Jesucristo surgir de entre las multitudes, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿cómo es que este mismo Juan, después de encontrar todas las respuestas que Jesucristo había enviado a él acerca de la revelación de quién era aquel que llegaba? Porque el mismo Juan, en el libro de Juan 1:29, y en los siguientes 2 versículos, él dice: porque yo no sabía quién era el Mesías, el enviado, el que habría de llegar. Sin embargo, él, por revelación de Dios, hablaba acerca de aquel cordero que era enviado, que puesto frente a él no lo llamó primo, que en lo biológico así lo era. Sin embargo, él lo hizo llamar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Pero ¿por qué entonces la duda de Juan? ¿Por qué es que en este versículo 3 Juan, enviando a sus 2 discípulos, les dice: los envío y pregúntenle a Jesucristo y háganle patente esta duda que yo tengo, y porque tengo que ser cerciorado acerca de lo que yo dije por revelación antes? Y dijo: pregúntenle a Jesús, ¿eres tú el enviado de Dios? ¿Eres tú aquel que habría de venir, o esperaremos a otro? La duda de Juan surge porque en los dichos, de cierto, en la palabra, se sabía que vendría ciertamente Elías una vez más, porque no había conocido muerte, sino había sido arrebatado al cielo, a la presencia de Dios sin conocerla, y la palabra decía de que ciertamente él habría de venir. Lo que usted lee en Malaquías es donde el profeta Malaquías da a conocer de que ciertamente el espíritu de Elías vendría y sería aquel que prepararía el camino del Señor. Y se conocía que vendría el profeta Elías. Sin embargo, los dichos de los religiosos, de los fariseos, de los escribas, los saduceos y aquella cantidad de religiosos que habían en ese tiempo, habían levantado nombres que no estaban escriturados en la palabra del Señor. Por eso de que cuando Jesucristo pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos decían: unos dicen que eres Elías, otro que eres Isaías, otro que eres Jeremías o uno de los profetas. Porque en los dichos del pueblo, no en la palabra del Señor, es el peligro. Y quiero llevarlo a algo con esto que digo ahorita, porque ese es el peligro de los dichos que se levantan por muchos sin cerciorarse acerca de la palabra escrita del Señor. Porque los judíos decían que vendría Elías, que vendría Isaías, que vendría Jeremías y una cantidad de profetas que la Biblia no citaba. Sin embargo, cuando Jesucristo les pregunta: ¿y quiénes dicen, quién dice la gente que soy yo? Por eso le citaron los profetas que ellos decían. Quizás sea Elías, quizás sea Isaías, quizás Jeremías o uno de los profetas que se encuentra en la lista que según ellos habría de venir. Pero ¿quién es aquel que le pregunta a los discípulos: pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy? Sin embargo, Simón Pedro surge por revelación de Dios y dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Por eso Jesucristo le dice: bienaventurado eres, Simón Pedro, porque ciertamente no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y de ahí surge la palabra del Señor acerca de aquello que sería la roca donde su palabra estaría puesta. Por eso de que Jesucristo le dice: y sobre esta roca, o sea, sobre esa evidencia que tú das, sobre la roca que tú has dicho que yo soy el Mesías, que yo soy el ungido, que yo soy el enviado, ahora lo pongo sobre la iglesia, y sobre esa roca que tú has evidenciado a través de tu expresión, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esa verdad que tú has dicho, entonces como iglesia a ti te daré las llaves del reino y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Pero veamos ahora por qué es que surge la duda de Juan el Bautista. ¿Por qué es que Juan el Bautista, después de tanta evidencia, después de tanta información, después de las revelaciones que le habían sido dadas, por qué es que en Juan el Bautista surge esa duda? Sin embargo, los historiadores demuestran, aunque la Biblia nos da poca evidencia acerca de esto, que Juan el Bautista llevaba posiblemente como un año en la cárcel. Llevaba como un año y tenía poca información, tenía poco contacto con sus discípulos. Y sin embargo, él sabía que Jesucristo andaba ahí. Él mismo había dicho que él bautizaba ciertamente con agua para perdón de pecados, pero después de él vendría alguien de que él no era digno de desatar las correas de sus sandalias. Pero entonces, ¿por qué es que Juan ahora surge con esa pregunta? ¿Por qué en él surge esta duda? ¿Por qué es que la condición, la situación en la que él se encuentra le hace poner en duda su fe en aquel del cual había dicho que era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo? Los historiadores demuestran que posiblemente él tenía como un año en la cárcel y él esperaba quizá que el Mesías, aquel que él había proclamado, tendría el poder, si así lo quería, de sacarlo de la cárcel o de hacer que su destino fuera otro. Sin embargo, todo estaba ya escrito y el más grande de los profetas, Jesucristo, él venía solo a dar corriente, solo a dar seguimiento a aquello que ya había sido establecido por Dios a través de Cristo. Pero veamos qué es lo que Jesucristo hace. ¿Por qué? Es que no le dice, dile que sí, dile que no, sino vean ustedes las evidencias, porque son ellas las que hablarán de mí. Y sobre esas evidencias quiero que ustedes entonces vayan y den respuesta a Juan para que él vea quién soy yo realmente. Y si lo que él hizo lo hizo por revelación o lo hizo por impulso o por emoción, como
en muchos casos se ve en este tiempo moderno. Pero vea usted qué es lo que dice entonces en el versículo 4, que es lo que Jesucristo le da por evidencia. Le dice así: respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Vea usted, Jesucristo se identifica con estas obras que va a realizar para que le digan entonces sus discípulos a Juan: dile lo que ustedes oyen y ven, para que sea la evidencia suficiente con la respuesta que ustedes le darán a aquel al que ustedes son sus discípulos. Entonces en el versículo 5 Jesucristo se demuestra prácticamente con la identidad suya, sin darle la respuesta a la pregunta que estos venían a hacerle acerca de que si era aquel que había de ser enviado o según ellos esperarían a otro. Vea usted lo que dice en el versículo 5. Dice así: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Las grandes proclamaciones de Cristo vienen a ser la evidencia de aquello de lo que el apóstol tendría que recibir como respuesta. Aquella respuesta que era enviada, porque Jesucristo, el más grande y el único profeta que trajo la evidencia de Dios, vendría ahora a darle la respuesta a través de todo aquello que él estaba realizando. Lo que Jesucristo le estaba diciendo es: yo no te digo que le digas que ciertamente yo soy el Mesías, que yo soy el ungido, que ya no esperarán a otro, porque yo a través de lo que hago estoy dando respuesta a aquello que había sido dicho acerca de mí. Vea usted ahora lo que dice en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, en el capítulo 35, veamos solamente los versículos del 4 al 6, porque Jesucristo da la respuesta contundente a esa pregunta que Juan hace a través de sus discípulos. Y dice así en el libro de Isaías, en el capítulo 35, los versículos del 4 al 6, que dice así: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Ve el 5 y el 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. O sea, las evidencias que Jesucristo estaba dándole era de que les estaba diciendo ciertamente, el profeta Isaías ya habló acerca de mí en su capítulo 35 y sus versículos del 4 al 6. Yo soy el mismo Dios viniendo en carne, del cual Juan dijo, pues aquel que en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Pero aquel del que ustedes escucharon anunciar acerca del profeta Isaías 35, del 4 al 6, acerca de las evidencias que habían de ser hechas, díganle ustedes entonces ahora a Juan el Bautista de que ciertamente a través de lo que ustedes están viendo los milagros que ya fueron profetizados de mí en la antigüedad acerca de los profetas. O sea, ciertamente los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, los leprosos son limpiados, a los pobres les es anunciado el evangelio. Entonces todas las evidencias que ustedes ven, lléveselas a Juan y entonces encontrará él la respuesta de todo aquello que ha hecho para que la duda surja en él. O sea, con esto quiero decir que ciertamente en estos tiempos, lastimosamente muchos están caminando en tela de duda. Hay evidencias, posiblemente hay personas donde Dios ha hecho grandes milagros. Hay personas que han pasado ciertamente por tiempo difícil. Yo no sé ahora mismo, quizá algunos de los que me estén viendo o que verán más tarde acerca de esta grabación, encontrarán que a lo largo de sus vidas han encontrado la mano de Dios puesta en ellos. O sea, han encontrado el poder de Dios, la misericordia, la piedad de Dios puesta milagro en las vidas suyas o en la vida de alguno de sus parientes o de algún ser querido. Ciertamente Dios ha caminado en ellos de diferentes maneras y ha puesto su mano en sus vidas y ha hecho grandes milagros. Yo sé que Dios ha testificado acerca de su poder en ti. Yo sé que Dios ha hecho milagros poderosos en ti. Tú que me ves, tú que me escuchas, quizá Dios ha hecho poderosos milagros en tu vida. Y en algún momento pasando por una situación difícil como la que estaba pasando Juan, estando Juan en la cárcel, estando en una cárcel donde la historia demuestra, donde los historiadores de teología demuestran, aquellos que hablan acerca de la historia del pueblo de Dios, de cómo ellos vivían, de las condiciones, del mover del pueblo de Dios en los tiempos bíblicos.
dan a conocer de que ciertamente Juan el Bautista estaba preso, pero estaba en un lugar, en un sótano, donde únicamente ciertos reflejos de luz entraban a él. Estaba en una soledad plena, estaba aislado completamente de la luz del sol y más aún, siquiera de toda visita. Y por eso era que no tenía acceso, o sea, se encontraba en una condición difícil, se encontraba en una condición en la que muchos quizá como en estos tiempos dirán: ¿por qué estoy pasando por este tiempo difícil? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta calamidad? ¿Por qué estos problemas siendo yo hijo de Dios? ¿Por qué es que ahora que he venido a caminar en los caminos de Dios, tanta prueba, tanta circunstancia difícil, tanto desierto que llega a mi vida? Y ahora que es cuando más debo caminar en milagro de Dios, ahora ha llegado un torrente de calamidad a mi vida. Yo sé que posiblemente alguno de los que me ve está pasando por una situación como esa. Sin embargo, el Dios de todos los tiempos, a lo largo de la historia del hombre, ha hecho grandes milagros y el hombre siempre ha surgido en duda. Los grandes de la antigüedad, Abraham, Isaac, Jacob, Elías, cada uno de los profetas a su tiempo tuvieron duda acerca de lo que Dios les mandaba hacer. Sin embargo, en ellos surgió el establecimiento del poder cuando la fe creció en ellos acerca de que quien los mandaba llamar no era una palabra alucinante, no era una palabra que hayan escuchado por error o equívocamente sonar por los vientos y que quizá hubiera puesto en ellos una entela de duda pensando que quizá no era lo que ellos realmente habían escuchado. En estos tiempos muchos decaen, en estos tiempos muchos que pasan por tiempo difícil, por pruebas difíciles, surgirá la duda que en Juan el Bautista había en ese tiempo de calamidad, en ese tiempo en que él estaba encarcelado, en ese tiempo en el que él se sentía quizá que como un pionero de Dios, como un heraldo, como un expositor de la palabra de Dios para vida a aquellos que lo habían escuchado, aquel que había dicho, aquellos grandes religiosos, a las sectas de fariseos, saduceos y cada uno de todos aquellos escribas y todos los grupos religiosos: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Sin embargo, aquel Dios de todos los tiempos, encarnado en Cristo, llegó a su tiempo conforme al propósito de Dios, porque el mismo Jesucristo en el libro de Lucas 1:35 dice: he aquí el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquel Cristo de todos los tiempos, aquel que había llegado al tiempo marcado por Dios para hacer cumplir todas las profecías que habían sido dichas acerca de él, surgía con evidencia, surgía con pruebas en frente de los discípulos de Juan el Bautista, diciéndoles: he aquí, aquello que fue dicho de mí es evidencia delante de sus ojos. Ustedes están escuchando todo lo que ustedes están escuchando porque es la gloria de Dios palpada a través de las obras de milagros que yo estoy realizando. Así de que no necesito enviar respuesta a Juan, porque las evidencias que ustedes les llevarán serán más que suficientes para que ellos vean quién realmente soy yo y cómo es que yo necesito ser que ustedes crean en mí. Hablo a aquellos que están puestos en duda, hablo a aquellos que en estos tiempos lastimosamente mi corazón se ha roto cuando a veces escucho testimonios, hablo a personas cuando trato de introducirles a Cristo. Y estas personas me dicen: no me hable de Cristo, no me hable del Evangelio. Tengo tantos malos testimonios, tengo tantas malas experiencias. Han habido muchas personas que han quebrantado la palabra de Dios, han habido muchas malas personas que incluso han querido dejarme desnuda, llevándose todo lo que poseo. Y tengo tantos malos testimonios que mejor les sería no hablarme siquiera del Evangelio. Y mi corazón se quebranta cuando a causa de esas malas experiencias Cristo queda mal evidenciado, Cristo queda mal parado. Pero para todas aquellas personas que me han dicho respuestas como esas, y aquellas personas que yo siquiera llegaré o no hablaré con ellas, pero que han tenido estas malas experiencias de ministros supuestos de Dios, pero que han hablado pestes o cosas negativas, corruptas de la palabra, que han hecho salir de la verdad de Dios a muchos por malos testimonios, a ellos esta palabra les es dada. Dios ha puesto en mi corazón esta palabra para hablar a aquellas personas que teniendo malas experiencias, que teniendo malos testimonios, han quebrantado su corazón y han preferido dejar la palabra de Dios, dejar los caminos de Dios, dejar aquel camino estrecho y aquella puerta angosta para poder entrar y poder alcanzar la salvación de Dios por aquellos malos discípulos que han alcanzado malos testimonios y han dejado como piedras de tropiezo el rompimiento de corazones de aquellas almas que a su tiempo
serán puestas en ellos como ocasión de caer. Pero no hablo de los versículos anteriores. El versículo que Dios ha puesto en mi corazón es el último versículo que leímos, y ese es el versículo 6. Aquel del que Cristo dice: y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. A esas personas vengo a hablarles ahora directamente acerca de este versículo de Mateo 11:6, y es en ello donde quiero cerrar los últimos minutos que quedan acerca de esta transmisión. Jesucristo habla de que nadie encuentre tropiezo en él. Dice: bienaventurado, sea bendito, bien retribuido, dice la palabra. Bienaventurado significa bendito en la tierra y bendito en los cielos, y retribución doble para aquel que no encuentre, que no halle tropiezo en mí. ¿Quién encontrará tropiezo en Jesucristo? Por eso el tema es: ¿será Jesucristo ocasión de caer? Cuando usted va a un médico, ciertamente usted tendrá quizá algún malestar de cualquier tipo, y usted llega al médico y el médico, después de diagnosticarlo, le receta cierto medicamento. Pero dígame usted, si el médico le receta un medicamento y usted no lo toma, sino solamente lo deja porque dice: no, quizá así me cure, ¿será que el médico fue malo? ¿O será que usted, por no haber recibido las instrucciones del médico y por no haberlas seguido, usted seguirá con la enfermedad? Así hay muchos en este tiempo. Culpan a Cristo de los malos testimonios, culpan a Cristo de las malas experiencias que llevan en diferentes iglesias, en diferentes casas ministeriales. Pero Cristo no es la causa de las desilusiones. Cristo no es la razón por la cual nadie pueda caer en el evangelio, porque Cristo es creador de vida y no de muerte. Experiencias malas habrán, como la que quizá alguno pensó que yo había tenido en la iglesia donde yo asistía. Y se me dijo una vez, después de haber salido por mal testimonio: ¿por qué no vuelve y hagamos un grupo nosotros? Porque todos estamos heridos. Yo sé que usted está herido por la mala experiencia que tuvimos, por el mal testimonio. Sin embargo, yo le dije: no, en ningún momento yo he tenido mala experiencia, porque mi corazón nunca estuvo puesto, ni mi mirada, en aquel del que yo he escuchado la palabra del Señor, sino estaba en aquel del cual estaba al fondo hablando a mi vida. Yo no ponía mi mirada en la carne, yo ponía mi mirada y escuchaba, no oía, sino escuchaba aquel que a través de ese instrumento estaba hablando a mi vida. ¿Será esa tu experiencia? ¿Será que tú has puesto tu mirada en tu líder, en tu pastor, en tu guía, en aquel que te ha hablado acerca de Dios, pero no has puesto tu mirada en Dios mismo, que es aquel que quiere que te acerques a su vida? ¿Será que eres tú uno de aquellos que ha tenido malas experiencias porque has puesto tu mirada equívocamente en el hombre y no en aquel que te ha hecho llamar? Déjame decirte que si esa es la razón por la cual tú te sientes el día de hoy desconcertado del evangelio, decepcionado del evangelio, déjame recordarte una vez más Mateo 11:6, en el cual el mismo Jesucristo, después de las evidencias, por eso comencé diciéndote: yo sé que Dios ha hecho grandes cosas en ti a través de Cristo. El momento en el que tú estás viendo esto es porque el milagro de Dios está en ti, el soplo de vida está en ti, el palpitar en tu corazón aún está en ti. Eso es evidencia de que Dios te ha mantenido hasta el día de hoy, como dice su palabra, Ebenezer. Hasta el día de hoy Dios te ha cuidado, Dios te ha bendecido, Dios te ha traído hasta el día de hoy. Y si no estás muerto, es porque en ti aún el propósito de Dios no se ha cumplido. Pero ve que es lo que Dios hablaba desde los tiempos antiguos. ¿Por qué es que Cristo viene solo a evidenciar aquello que ya había sido hablado acerca de Él? Quiero invitarte por último a que vayamos a esta última cita bíblica. Y si esa es la razón por la cual tú te has desconcertado del evangelio, yo te exhorto en esta hora, en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento yo te exhorto y te invito una vez más a que reflexiones, a que pongas una vez más tu ojo y tu oído espiritual. Por eso Cristo le dijo a los 2 discípulos de Juan el Bautista: lo que veis y oís, pon tu ojo y pon tu oído presto para que Dios te demuestre cuál es su poder y para que Él te haga oír su evidencia a través de esos milagros. Escucha la voz de Dios a través de esta última cita y tú me dirás si ese fue tu caso. Habla con Dios y yo te exhorto a que vuelvas una vez más a los caminos del Señor. Te invito a que vayas ahora por último al libro de Jeremías. En el libro de Jeremías te invito a que lo abras en el capítulo 17.
Veamos los versículos del 5 al 8, porque yo sé que esta es la clave por la cual tú has tenido malas experiencias. Examínate, haz un retroexamen, examínate a ti mismo y sé honesto contigo mismo. Si son estas evidencias que vamos a leer ahorita, la razón de tu decepción, entonces habla con Dios, porque no hay motivo alguno para que tú te desconciertes de aquel que nada tiene que ver con tu desconcierto. Veamos Jeremías 17, los versículos del 5 al 8, y la palabra del Señor dice así: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero ve el 7, porque eso es el mensaje que Dios te envía a través del Mateo 11:6 que Jesucristo hablaba. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Este es mi consejo para ti. Jeremías 17:5 dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne bajo su brazo y se aparta de Jehová. Pone su carne. La palabra en el mismo Isaías 43 dice: porque toda carne es como la hierba y su gloria como la flor. La hierba se seca, la flor se marchita y cae, pero séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Señor permanezca para siempre. Pero dice en el versículo 8: bendito el que confía en Jehová y pone su confianza en Él, porque en los tiempos de calor habrá frescura en su vida y habrá abundancia de bendición. Si ese ha sido tu caso, la palabra del Señor te ha dado respuesta, como Cristo le dio respuesta a través de las evidencias que mostró a los discípulos de Juan, para que ellos le llevaran la respuesta a Juan y le dijeran: sí, ciertamente Él es el que habría de venir, porque hemos visto su evidencia. Y ahora en Jeremías 17 del 5 al 8, Jehová te está hablando, porque es Jehová el que habría de venir hecho carne. Y Jehová te dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne bajo su brazo, bajo su autoridad, bajo su dominio, y se aparta de Jehová. No pongas tu mirada en tu líder, no pongas tu mirada en tu pastor, en tu guía, en tu apóstol o cualquier título que tenga. No pongas tu mirada en la carne, pon tu mirada en el hombre espiritual que va dentro de él, pero pon el oído más en aquel que habla a través de él, más que en él mismo. Te invito a que reflexiones acerca de esta palabra y vuelvas una vez más, porque Jesucristo ha hablado a tu vida y te dice en esta hora. Y con esto cierro, porque Mateo 11:6 es más que evidencia para que tú no encuentres en Cristo ocasión de caer. Porque aquel que es ocasión de caer, aquel que es piedra de tropiezo, la misma palabra dice: mejor le hubiera sido no haber nacido. Porque mejor le es ponerse una piedra de molino al cuello y arrojarse al fondo del mar. Jesucristo en esta hora te dice: bienaventurado, bendito doblemente, bendito acá en la tierra, porque encontrarás abundancia de bendiciones. Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre ti abundancias en bendición. Bendito, bienaventurado doblemente aquel que no halle tropiezo en Cristo. Te bendigo. No quites tu mirada de Cristo. Por más preparado, por más elocuente, por más llamativo que sea tu pastor, tu líder, pon el límite hasta donde la persona llega y termina, para que entonces comience el Cristo de la gloria, morando y hablando a tu vida, para que no pases por las experiencias de las que muchos pasan, porque entroncan su mirada en aquel que habla y no en aquel que está al fondo
de quien hace hablar. Te bendigo. Te amo en Cristo. En Reino Unido, Centro de Adoración. Dios habla a tu vida y juntos seguiremos creciendo porque el amor, el corazón de Dios puesto en nosotros es evidencia de desearte el bien y la bendición de Dios a ti y a tu familia. Y como dice Filipenses 4:7, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Te bendigo y te amo. En Reino Unido, Centro de Adoración, encontrarás una familia que está al pendiente de ti. Bendiciones.